Un rey invita a su exprometida a su boda para humillarla, pero ella llegó con 3 niños idénticos a él. El sol de la tarde caía sobre Madrid como un manto dorado, bañando las torres del Palacio Real con una luz que contrastaba con el luto que reinaba en sus pasillos. Alfonso de Montesoro, a sus 23 años, nunca había imaginado que el peso de la corona caería tan pronto sobre sus hombros. Frente al espejo, sus dedos temblorosos ajustaban el medallón real que había pertenecido a su padre, fallecido apenas 3 días atrás. «Su Majestad», interrumpió el duque de Valverde, un hombre de mirada astuta y barba perfectamente recortada. «El Consejo Real espera en el Salón del Trono. No es prudente hacerlos aguardar en estos tiempos tan delicados». Los pasillos del palacio, antes llenos de la risa y calidez de su padre, ahora parecían fríos y ajenos. Alfonso sentía que cada piedra, cada tapiz, lo observaba con expectación. ¿Sería capaz de llenar el vacío que había dejado el rey Fernando? España estaba en guerra con Francia, el tesoro real disminuía, y los nobles conspiraban desde las sombras. «Majestad, vuestra madre solicita que recuerde la importancia de mostrar fortaleza», continuó el duque mientras caminaban. «Los embajadores franceses buscan cualquier signo de debilidad». Alfonso asintió con la mandíbula tensa. Desde que era niño le habían enseñado que un rey no muestra sus emociones, que la vulnerabilidad es un lujo que la corona no puede permitirse. Sin embargo, esa noche, tras la primera reunión del Consejo Real bajo su mandato, Alfonso escapó del palacio, disfrazado como un simple noble de provincia. Cabalgó hasta el pueblo, buscando aire que no estuviera cargado de intrigas y expectativas. Fue en la pequeña plaza de San Miguel donde la vio por primera vez Esperanza Vega, hija del respetado médico del pueblo. Leía en voz alta fragmentos de Don Quijote a un grupo de niños. Su voz melodiosa y sus gestos vivaces cautivaron a Alfonso de inmediato. «¿Qué hace una dama tan letrada entreteniendo a niños en la plaza?», preguntó Alfonso. Acercándose cuando el grupo se dispersó, Esperanza lo miró con ojos que no mostraban la habitual reverencia que Alfonso estaba acostumbrado a recibir. «¿Y qué hace un noble tan bien vestido tan lejos del palacio, haciéndose pasar por alguien común?». Aquel primer encuentro se convirtió en muchos más. Alfonso inventaba excursiones de caza y visitas a fincas lejanas para escaparse y encontrarse con Esperanza en la biblioteca de su padre o en los jardines de la iglesia local. Contra toda prudencia política, contra todas las advertencias de la reina viuda Leonor, Alfonso se enamoraba perdidamente de la hija de un médico que, aunque respetado, carecía de título nobiliario. «Mi padre dice que estas hierbas alivian el dolor de cabeza», comentó Esperanza una tarde mientras paseaban por el pequeño huerto medicinal de su familia. «¿Te duele mucho? Siempre frunces el ceño cuando hablamos del palacio». «La corona pesa más de lo que parece», confesó Alfonso, permitiéndose una sinceridad que solo encontraba en su presencia. «Todos esperan que continúe la guerra contra Francia, pero veo el sufrimiento que causa en nuestro pueblo». Con el paso de los meses, Alfonso no podía imaginar su vida sin las conversaciones con Esperanza, sin su risa franca y su inteligencia, que desafiaba todos los prejuicios de la época. En ella encontraba una consejera sin ambiciones políticas, una confidente que veía al hombre detrás del rey. 3 meses después de su coronación, tomó una decisión peligrosa: llevar a Esperanza al palacio. La presentó como una erudita especializada en manuscritos antiguos, asignándole una pequeña pero elegante habitación en un ala discreta del Palacio Real, cerca de la biblioteca. «No es prudente, hijo mío», advirtió la reina viuda Leonor cuando descubrió el arreglo. «España necesita una alianza fuerte. La princesa Isabela de Aragón traería consigo las tierras del norte que tanto necesitamos para fortificar nuestras fronteras contra Francia». «Madre, apenas he asumido el trono», respondió Alfonso con firmeza fingida. «Habrá tiempo para matrimonios políticos. Por ahora, necesito a alguien que catalogue los manuscritos reales correctamente». Pero los murmullos comenzaron a extenderse como fuego en paja seca. ¿Quién era realmente esa joven que pasaba horas con el rey en la biblioteca? ¿Por qué el monarca rechazaba sistemáticamente las propuestas matrimoniales que le presentaban? A pesar del riesgo, los encuentros entre Alfonso y Esperanza
se volvieron más frecuentes e íntimos en los rincones ocultos de la biblioteca real, entre pergaminos antiguos y mapas de tierras lejanas. Nació un amor que desafiaba las rígidas normas de la época. Si fuera rey de un país lejano, sin guerras ni compromisos políticos, te llevaría conmigo sin dudarlo, susurraba Alfonso mientras besaba sus manos en la penumbra de la biblioteca. Pero eres rey de España, respondía Esperanza con una sonrisa triste, y yo soy solo la hija de un médico. Fue durante el tercer invierno de su reinado, cuando Alfonso tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Tras cerrar las puertas de su estudio privado, sacó de un cofre secreto un pequeño objeto que brillaba intensamente a la luz de las velas. «Mandé al orfebre real que lo creara especialmente para ti», dijo, mostrándole un anillo de rubí engarzado en oro blanco. «Este anillo simboliza mi compromiso, Esperanza. Encontraré la manera de cambiar las leyes del reino si es necesario. No pasará mucho tiempo antes de que pueda presentarte a la corte, no como una estudiosa, sino como la futura reina». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas mientras Alfonso deslizaba el anillo en su dedo. Lo mantendrían en secreto por ahora, oculto bajo sus guantes de seda, pero representaba una promesa que ambos juraron mantener a pesar de las adversidades que se avecinaban. Lo que Alfonso no sabía es que, mientras juraba amor eterno en la intimidad de su estudio, el duque de Valverde escuchaba tras la puerta, confirmando sus sospechas y comenzando a tejer un plan que destruiría aquel amor prohibido y aseguraría sus propias ambiciones dentro de la corte española, porque en el juego de tronos que se desarrollaba en el palacio, un rey enamorado de una plebeya era una pieza vulnerable en el tablero político, y el duque de Valverde sabía exactamente cómo aprovechar esa debilidad. El duque de Valverde no perdió tiempo. La mañana siguiente a su descubrimiento, solicitó una audiencia privada con la reina viuda Leonor en sus aposentos. Los guardias conocían bien al consejero real y le permitieron pasar sin cuestionamientos. «Majestad, traigo noticias que requieren vuestra inmediata atención», susurró el duque mientras se inclinaba en una reverencia perfectamente calculada. La reina viuda, una mujer que había sobrevivido a 3 intentos de asesinato y 2 guerras, levantó la mirada de sus bordados, sus manos, cubiertas de anillos de zafiros y diamantes, dejaron la labor sobre su regazo. «Habla de una vez, Valverde. Sabes que detesto los rodeos. Es sobre vuestro hijo y la bibliotecaria». El duque extrajo de su manga un pañuelo de seda y lo presionó contra sus labios, como si las palabras le supieran amargas. «Alfonso le ha entregado un anillo de compromiso. Habla de cambiar las leyes del reino para convertirla en reina». El rostro de Leonor se transformó. Donde antes había calma, ahora ardía una tormenta contenida. «¿Estás completamente seguro?» «Lo escuché con mis propios oídos, Majestad. Además, mis informantes me confirman que pasa casi todas las noches en sus aposentos». La reina viuda se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana que daba al jardín real, donde su hijo paseaba despreocupadamente con Esperanza entre los rosales. «Una reina plebeya», murmuró con desprecio. «¿Has pensado en lo que esto significa, Valverde? Los Montesoro hemos mantenido la pureza de nuestra sangre durante 7 generaciones. Nuestras alianzas matrimoniales han sido la columna vertebral del imperio. Precisamente». «Majestad», el duque se acercó bajando aún más la voz. «La princesa Isabela de Aragón sigue esperando una propuesta. Sus tierras en el norte son la clave para controlar la frontera francesa. Sin esa unión, podríamos perder la guerra en menos de un año». Leonor apretó los puños, clavándose sus propios anillos en la palma. «Mi hijo está ciego de amor, como lo estuvo su padre en su juventud. Fernando también tuvo sus distracciones, pero siempre cumplió con su deber. Alfonso es joven y obstinado», añadió el duque, «pero quizás podríamos ayudarle a ver con claridad si tuviéramos la prueba correcta de que esa mujer no es digna de su confianza». Los ojos del duque brillaron con malicia mientras elaboraba su plan. La reina asintió lentamente, comprendiendo la dirección de sus pensamientos. «¿Qué tipo de prueba sugieres, duque?». Las semanas siguientes, el palacio se convirtió en un escenario de cuidadosas maniobras. El duque de Valverde asignó a 2 de sus más leales sirvientes
para seguir cada movimiento de Esperanza. Mientras tanto, la reina viuda intensificó su campaña para que Alfonso considerara las propuestas matrimoniales pendientes. El embajador francés insinuó ayer que podríamos negociar la paz si consideras una unión con la sobrina del rey Luis, mencionó la reina durante el desayuno real. Madre, por favor, respondió Alfonso, apenas ocultando su irritación. Estamos en medio de preparativos para la visita a nuestras provincias del sur. La diplomacia matrimonial puede esperar. Lo que Alfonso no sabía era que aquella visita a las provincias del sur era exactamente la oportunidad que sus enemigos esperaban. La víspera de su partida, Alfonso visitó a Esperanza en sus aposentos. La encontró terminando de catalogar una serie de mapas antiguos de las colonias americanas. «Volveré en 3 semanas», susurró mientras besaba su cuello. «He dejado instrucciones para que tengas acceso completo a la biblioteca durante mi ausencia». Esperanza sonrió. Aunque sus ojos mostraban preocupación, «Ten cuidado en el camino. Los bandidos asaltan incluso a comitivas reales estos días». «Llevaré tu retrato conmigo», respondió él, sacando un pequeño medallón de su bolsillo, «para que me acompañes en espíritu». Lo que la pareja no sabía era que uno de los sirvientes del duque escuchaba tras la puerta. Registrando cada palabra de su despedida, apenas la comitiva real abandonó Madrid, el duque de Valverde puso en marcha su plan. Primero, sobornó a un criado francés que servía en la embajada para que escribiera algunas cartas en francés, simulando correspondencia secreta. Luego, con ayuda de un falsificador, creó documentos que sugerían que Esperanza pasaba información sobre las defensas españolas a los franceses. «¿Estás seguro de que funcionará?», preguntó la reina viuda mientras examinaba los documentos falsificados en la privacidad de sus aposentos. «Alfonso es orgulloso como todos los Montesoro», respondió el duque. «La traición es lo único que no perdonaría, ni siquiera a la mujer que ama». El siguiente paso fue más arriesgado. Durante una noche particularmente oscura, el duque envió a sus hombres a los aposentos reales mientras Esperanza trabajaba en la biblioteca, con precisión milimétrica. Colocaron las falsas cartas en un compartimento secreto de su escritorio y, lo más audaz, robaron un collar de esmeraldas del joyero real, que luego plantarían entre las pertenencias de Esperanza. Días más tarde, cuando los rumores cuidadosamente esparcidos por el palacio llegaron a oídos de Alfonso durante su viaje, el joven rey se negó inicialmente a creerlos. Sin embargo, las pruebas seguían acumulándose. Testimonios de sirvientes sobornados, documentos falsificados e incluso un informe del capitán de la Guardia Real sobre objetos perdidos del tesoro. Alfonso, atormentado por la duda, acortó su viaje y regresó a Madrid sin avisar. Encontró el palacio en aparente calma. Nadie esperaba su llegada hasta dentro de una semana. En lugar de anunciar su presencia, Alfonso se dirigió directamente a los aposentos de Esperanza. La encontró leyendo junto a la ventana, con el anillo que él le había regalado brillando en su dedo. Por un momento, todas sus dudas se disiparon. ¿Cómo podía esta mujer, cuyo rostro se iluminó al verlo, ser una traidora? «Alfonso, no te esperaba tan pronto». Corrió a abrazarlo, pero se detuvo al ver su expresión sombría. «¿Qué ocurre?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Necesito que me expliques algo», dijo él con voz gélida, sacando de su bolsa de viaje uno de los documentos falsificados. «¿Por qué mantienes correspondencia con el marqués de Beaumont?». El color abandonó el rostro de Esperanza. «¿El marqués de quién? Nunca he escrito a ningún francés en mi vida». Sin mediar más palabras, Alfonso comenzó a registrar la habitación, guiado por las precisas instrucciones que había recibido en un mensaje anónimo. Debajo de una tabla suelta bajo la cama, encontró exactamente lo que le habían dicho que buscaría: el collar de esmeraldas desaparecido y más cartas escritas en francés. Los ojos de Esperanza se abrieron de par en par, incrédulos ante lo que veía. «Alfonso, te juro por mi vida que no sé cómo llegaron esas cosas ahí. Alguien debe haberlas puesto». Pero el veneno de la duda ya había infectado el corazón del rey. Años de educación sobre la traición, sobre cómo los enemigos de España usaban a mujeres hermosas para manipular a hombres poderosos.
nublaron su juicio. «¿Crees que soy tan ingenuo?», rugió, arrojando las cartas a sus pies. «¿Cuánto te pagaron los franceses? ¿Qué secretos has compartido mientras yo confiaba ciegamente en ti?». Desde las sombras del pasillo, el duque de Valverde y la reina viuda observaban la escena, satisfechos al ver cómo su plan daba frutos. «Tienes hasta el amanecer para desaparecer de mi palacio y de mi reino», sentenció Alfonso, dándole la espalda. «Si al salir el sol sigues en Madrid, te juro que enfrentarás el castigo por traición». Mientras cerraba la puerta tras de sí, no vio las lágrimas que inundaban los ojos de Esperanza, ni escuchó sus súplicas desesperadas por una oportunidad para demostrar su inocencia. El duque de Valverde, sin embargo, no dejaría nada al azar. Esa misma noche, envió a sus hombres para asegurarse de que Esperanza saliera del reino sin hacer ruido, acompañada únicamente por su fiel sirvienta Carmen, y con un pequeño secreto que aún nadie conocía. En su vientre crecía ya el futuro de la dinastía Montesoro. La noche era fría cuando Esperanza y Carmen cruzaron la frontera hacia Portugal. La carreta que las transportaba avanzaba con dificultad por caminos embarrados, sacudiéndolas sin piedad a cada bache. «No llores más, niña», susurró Carmen, sosteniendo la mano de Esperanza entre las suyas. «Ese rey tuyo no merece tus lágrimas si te juzgó tan rápido». Pero Esperanza no lloraba por Alfonso. Lloraba por la injusticia, por la traición que sentía al ser víctima de una conspiración tan evidente. Durante todo el trayecto desde Madrid, su mente había trabajado incansablemente, uniendo piezas, recordando miradas, comentarios. Todo apuntaba al duque de Valverde y a la reina viuda. «Se aseguraron de que no pudiera defenderme», murmuró, secándose las lágrimas con determinación. «Pero esto no quedará así, Carmen. Algún día sabrán la verdad». El carretero, un hombre pagado generosamente por el duque para llevarlas lejos y mantener la boca cerrada, apenas les dirigía la palabra. Cuando finalmente se detuvieron en la pequeña villa portuguesa de Elvas, las dejó frente a una modesta posada sin más ceremonia que un gruñido. «¿Y ahora qué?», preguntó Carmen, observando el edificio de piedra gastada con desconfianza. «Ahora sobrevivimos», respondió Esperanza, tocando discretamente la pequeña bolsa que colgaba de su cintura. Antes de salir del palacio, había logrado ocultar entre sus ropas el anillo de rubí que Alfonso le había regalado, algunas joyas personales y unas pocas monedas de oro. No era mucho, pero les daría tiempo para encontrar su camino. La posada resultó ser limpia, aunque simple. La dueña, una mujer de mediana edad llamada Lucía, les asignó una habitación compartida y no hizo preguntas sobre dos mujeres españolas viajando solas. Algo inusual en aquellos tiempos. Durante las primeras semanas, Esperanza apenas salía de la habitación. Las náuseas matutinas comenzaron a manifestarse, confirmando lo que ya sospechaba. Estaba embarazada del rey de España. «Virgen Santa», exclamó Carmen cuando Esperanza se lo confesó. «¿Qué vamos a hacer ahora con un bebé real?». «Nadie debe saber quién es el padre», respondió Esperanza, protegiendo instintivamente su vientre a un plano. «Diremos que soy viuda, mi esposo, un comerciante español, murió durante el viaje a Portugal, y yo decidí continuar hacia donde nos dirigíamos». Pasaron los días y la pequeña bolsa de monedas se vaciaba con alarmante rapidez. Fue entonces cuando el destino intervino en forma de una mujer mayor que entró a la posada buscando refugio de una tormenta repentina. Doña Beatriz de Almeida era una viuda portuguesa de considerable fortuna. Había perdido a su única hija durante el parto años atrás y desde entonces vivía sola en una amplia casa en las afueras de Elvas. Aquella tarde, mientras esperaba que amainara la lluvia, escuchó a Esperanza discutir apasionadamente sobre literatura con un comerciante local. «Disculpe mi intromisión», interrumpió doña Beatriz acercándose a la mesa, «pero no es común encontrar a alguien que conozca tan bien las obras de Cervantes, y menos aún a una mujer tan joven». Esperanza, sorprendida, respondió con cortesía: «Mi padre era médico, señora. Creía firmemente que la educación debía ser tanto para hijos como para hijas». Aquella conversación casual fue el principio de una amistad que cambiaría el destino de ambas mujeres. Doña Beatriz, impresionada por la educación y los modales de Esperanza,
La invitó a visitarla a su casa. Lo que comenzó como encuentros ocasionales para discutir libros, pronto se convirtió en una invitación para que Esperanza y Carmen se mudaran a la residencia de la viuda. «Mi casa es demasiado grande para una anciana solitaria», insistió doña Beatriz. «Y ustedes necesitan un lugar más apropiado, especialmente en tu estado, querida». Para cuando el vientre de Esperanza comenzó a hincharse visiblemente, ya estaban instaladas en la casa de doña Beatriz, la viuda, que había perdido a su hija en circunstancias similares. Se dedicó a cuidar de la futura madre con devoción casi maternal. «Será un niño fuerte», predijo doña Beatriz una tarde mientras preparaba tés de hierbas para aliviar los dolores de espalda de Esperanza. «Lo presiento». Pero incluso doña Beatriz, con toda su experiencia, no estaba preparada para lo que vendría. El parto comenzó en una calurosa noche de verano. El médico local, un hombre competente pero sin la sofisticación de los galenos reales, acudió de inmediato. Las contracciones eran intensas y demasiado seguidas para una primeriza. «Algo no está bien», murmuró el doctor después de examinarla. «El bebé es grande, pero hay... Esperen». Las horas pasaron entre gritos de dolor y oraciones desesperadas. Carmen y doña Beatriz se turnaban para sostener las manos de Esperanza, limpiar su frente sudorosa y darle ánimos. «Veo la cabeza», anunció finalmente el médico. «Puja una vez más, con todas tus fuerzas». Con un grito desgarrador, Esperanza dio a luz a su primer hijo, pero apenas tenía al pequeño en brazos cuando una nueva contracción la dobló de dolor. «¡Hay otro!», exclamó el médico atónito. El segundo bebé nació con más facilidad que el primero. Esperanza, agotada pero feliz, sonreía mientras Carmen limpiaba al recién nacido. «2 varones perfectos», suspiró doña Beatriz, emocionada hasta las lágrimas. Fue entonces cuando Esperanza sintió otra contracción. «No es posible», murmuró el médico palideciendo, y sin embargo allí estaba un tercer bebé, el más pequeño de los 3, pero con pulmones tan fuertes como para hacer temblar las ventanas con su primer llanto. «¡3 varones!», exclamó Carmen, santiguándose repetidamente. «Es un milagro de Dios», el médico, que en 40 años de profesión jamás había asistido a un parto de trillizos. No podía salir de su asombro. «3 niños idénticos. Es extraordinario», repetía mientras examinaba a los bebés uno por uno, «y todos perfectamente sanos». Fue durante ese examen cuando descubrieron algo aún más extraordinario. Cada uno de los 3 bebés tenía una peculiar marca de nacimiento, en forma de media luna en el hombro derecho. Esperanza la reconoció de inmediato. Era la misma marca que Alfonso tenía, la marca que, según él, distinguía a los Montesoro desde hacía generaciones. «Mateo, Alejandro y Felipe», susurró Esperanza, nombrando a sus hijos mientras los acunaba en sus brazos con ayuda de Carmen y doña Beatriz, «mis pequeños príncipes». Aquella noche, después de que todos dormían, Esperanza sacó el anillo de rubí que había mantenido oculto a la luz de las velas, observó cómo brillaba con el mismo tono rojizo de las mejillas de sus recién nacidos. «Un día sabrán quién es su padre», prometió en voz baja. «Un día conocerán su verdadero legado». Mientras tanto, en Madrid, Alfonso se consumía en la amargura. Había ordenado que no se mencionara el nombre de Esperanza en su presencia, pero su fantasma lo perseguía por los pasillos del palacio cada noche. Sueños vívidos lo atormentaban. Esperanza jurando su inocencia, Esperanza suplicando que la escuchara. El duque de Valverde, satisfecho con el resultado de su plan, comenzó a introducir sutilmente el tema del matrimonio con la princesa Isabela. «Majestad, el embajador de Aragón sugiere que una visita formal podría ser bien recibida», comentó durante una reunión del Consejo Real. «La princesa es joven, hermosa y trae consigo tierras estratégicas». Alfonso apenas escuchaba. Su mirada estaba perdida en los jardines donde solía pasear con Esperanza. «Organiza lo que sea necesario», respondió con indiferencia. Lo que ninguno de ellos sabía era que, a pocos días de viaje, 3 pequeños príncipes de sangre Montesoro dormían plácidamente en brazos de su madre. Destinados a cambiar para siempre el curso de la historia española, 7 años pasaron como un suspiro. La casa de doña Beatriz
que alguna vez pareció demasiado grande, ahora resonaba con las risas y los pasos apresurados de 3 niños idénticos que corrían por sus pasillos. «Mateo, devuélveme mi espada», gritaba Alejandro mientras perseguía a su hermano por el jardín. «Esa no es tuya, es mía», respondía Mateo. Escalando ágilmente un árbol para escapar, desde la ventana de la cocina, Esperanza observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y melancolía. A sus casi 8 años, los trillizos eran la viva imagen de su padre, el mismo cabello oscuro y ondulado, los mismos ojos azul intenso, y aquel porte innato que parecía gritarle al mundo que la sangre real corría por sus venas. «Están creciendo demasiado rápido», comentó Carmen mientras amasaba pan a su lado. «Y cada día se parecen más a...» «Lo sé», interrumpió Esperanza. No era necesario pronunciar el nombre de Alfonso. 7 años habían pasado, pero el dolor de la traición seguía fresco. La vida en Elvas había tomado un rumbo inesperado tras la muerte de doña Beatriz 2 años atrás. La viuda, que había llegado a querer a los trillizos como a los nietos que nunca tuvo, dejó su casa y una considerable suma de dinero a Esperanza, para que nunca les falte nada a esos pequeños príncipes. Había escrito en su testamento, usando el apodo cariñoso con el que siempre se refería a los niños, sin saber cuán cerca estaba de la verdad. Con esa herencia, Esperanza había abierto una pequeña tienda de telas finas importadas. Su educación y su facilidad para los idiomas le permitieron establecer conexiones con comerciantes de toda Europa. Lo que comenzó como un modesto negocio, pronto se convirtió en la casa de importación más prestigiosa de la región fronteriza. «Mamá, Felipe está leyendo otra vez en vez de practicar esgrima». La voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. Esperanza sonrió. De los 3, Felipe era el más parecido a ella. Reflexivo, amante de los libros, siempre cuestionando todo. Mateo, en cambio, era pura energía y ambición, mientras que Alejandro combinaba la diplomacia natural con una intuición extraordinaria para las personas. «Déjalo leer, Mateo. No todos tienen que ser guerreros». «Pero el maestro Rodrigo dice que un verdadero caballero debe saber tanto de letras como de espada», protestó el niño. «Y tiene razón», concedió Esperanza. «Por eso tú también tendrás que terminar tus lecciones de latín esta tarde». El maestro Rodrigo, un antiguo militar español exiliado en Portugal, había sido contratado para enseñar a los niños equitación, esgrima y estrategia militar. Era parte del meticuloso plan de Esperanza. Sus hijos recibirían la educación digna de su verdadero rango, aunque ellos desconocieran su origen. «¿Por qué tenemos que aprender todo esto, mamá?», había preguntado Felipe una noche mientras estudiaban mapas de Europa. «Somos comerciantes, no nobles». Esperanza había acariciado su cabello con ternura. «Porque el conocimiento nunca sobra, mi pequeño. Nunca sabes qué giros dará tu vida». Mientras tanto, en España, la vida de Alfonso había tomado un rumbo muy diferente al que todos esperaban. A pesar de las presiones constantes del duque de Valverde y la reina viuda Leonor, seguía soltero. Las negociaciones matrimoniales con Isabela de Aragón se habían extendido indefinidamente con excusas diplomáticas cada vez más elaboradas. «Esto es una locura, hijo mío», lo reprendía la reina viuda durante una de sus frecuentes discusiones. «Han pasado 7 años. España necesita un heredero. España está prosperando bajo mi mandato», respondía Alfonso con frialdad. «He consolidado nuestras fronteras, mejorado el comercio con las colonias y mantenido a raya a los franceses. Un matrimonio puede esperar». Lo que Alfonso no admitía, ni siquiera ante sí mismo, era que cada noche seguía soñando con Esperanza. En sus sueños, ella no lo había traicionado. En sus sueños, podía escuchar su explicación, darle una oportunidad de defenderse como nunca lo hizo en la realidad. «Hay rumores». «Majestad», comentó un día el duque de Valverde mientras cabalgaban por los terrenos del palacio, «la corte empieza a murmurar sobre por qué el rey evita el matrimonio. Algunos sugieren que aún piensa en cierta persona». Alfonso detuvo su caballo de golpe. «¿Es una amenaza, duque? ¿Una preocupación?» «Majestad, por su bienestar y el del reino». El duque de Valverde había prosperado durante aquellos 7 años. Su influencia en la corte era casi absoluta, y su hija mayor había sido nombrada dama de compañía principal
de la reina viuda. Todo le había salido a la perfección, o casi. Lo que le preocupaba era que Alfonso nunca había vuelto a ser el mismo desde la partida de Esperanza. Donde antes había un joven rey apasionado y decidido, ahora había un monarca sombrío y distante. Y un rey así, consumido por fantasmas del pasado, era impredecible y peligroso para sus planes. En Elvas, Esperanza también había cambiado. La joven ingenua que llegó asustada a Portugal se había transformado en una mujer de negocios respetada y temida por su aguda inteligencia. Su casa de telas ahora importaba seda de China, damasco de Damasco y bordados de Flandes. Los comerciantes que cruzaban la frontera hacia España llevaban no solo sus telas, sino también noticias de la corte madrileña. Dicen que el rey Alfonso sigue sin casarse, comentó uno de ellos una tarde mientras cerraban un trato. La princesa de Aragón espera desde hace años. Algunos piensan que el rey nunca se casará. Esperanza mantuvo su expresión impasible, aunque su corazón se aceleró. Los asuntos reales no son de mi incumbencia, señor García. Ahora, sobre esos encajes de brujas, esa noche después de acostar a los niños, Esperanza sacó de su escondite secreto el anillo de rubí. Lo hacía ocasionalmente, como un ritual privado para recordarse a sí misma que todo lo ocurrido había sido real, no un sueño elaborado. ¿Todavía lo guardas? La voz de Carmen la sobresaltó. Es la herencia de mis hijos, respondió simplemente. Carmen se sentó a su lado en la cama. ¿Cuándo piensas decirles la verdad? Ya no son bebés, Esperanza. Pronto comenzarán a hacer preguntas sobre su padre. Les he dicho que murió antes de que nacieran, pero no les has dicho quién era realmente. Esperanza guardó el anillo cuidadosamente. Todavía no es el momento. Carmen, cuando llegue lo sabré. Lo que Esperanza no podía imaginar era cuán pronto llegaría ese momento, ni las circunstancias extraordinarias que lo rodearían. En Madrid, esa misma noche, el duque de Valverde contemplaba el fuego en su estudio mientras elaboraba el plan más audaz de su carrera, un plan que pondría fin definitivamente al fantasma de Esperanza y aseguraría la alianza con Aragón de una vez por todas. El rey necesita un cierre, murmuró para sí mismo, y yo voy a proporcionárselo. Tomó pergamino y pluma y comenzó a redactar una carta dirigida a Esperanza Vega, una invitación que cambiaría el destino de dos reinos. Era una tarde calurosa, cuando el mensajero llegó a la tienda de Esperanza. El hombre, vestido con los colores de la Casa Real Española, provocó miradas curiosas de los clientes y un repentino silencio en la animada tienda. «Busco a la señora Esperanza Vega», anunció con voz formal, sosteniendo un pergamino sellado con el inconfundible emblema de los Montesoro. La clientela comenzó a murmurar: ¿qué podría querer la corona española con la exitosa comerciante portuguesa? «Soy yo», respondió Esperanza, manteniendo una calma que no sentía. 7 años habían pasado sin ningún contacto de la corte española, y ahora, de repente, un mensajero real aparecía en su puerta. Un mensaje personal de su majestad, el rey Alfonso de Montesoro, explicó el hombre, entregándole el pergamino junto con un pequeño saco que tintineó al cambiar de manos. Esperanza esperó hasta estar sola en su despacho para abrir el mensaje. Sus dedos temblaban ligeramente mientras rompía el sello de cera roja. El pergamino era de la más alta calidad, adornado con bordes dorados, y la caligrafía era elegante, aunque no reconoció la mano que lo escribió. A la atención de doña Esperanza Vega, su majestad, el rey Alfonso de Montesoro, solicita formalmente vuestra presencia en la Catedral Real de Madrid el día 15 de junio, para presenciar la unión matrimonial entre su majestad y la princesa Isabela de Aragón. El rey desea expresamente que seáis testigo de este momento de felicidad verdadera y unión que fortalecerá el futuro de España. Para facilitar vuestro viaje, se adjuntan fondos suficientes que esperamos aseguren vuestra presencia y presentación adecuada en tan importante ocasión. Por orden de su majestad, el duque de Valverde, consejero real. Esperanza dejó caer el pergamino como si quemara. Abrió el pequeño saco para encontrar monedas de oro, suficientes para comprar varios caballos de raza o un pequeño terreno, una suma insultante, como si fuera una limosna para una antigua sirvienta. «¿Qué dice?», preguntó Carmen.
que había entrado silenciosamente al despacho, sin palabras. Esperanza le entregó la carta. El rostro de Carmen pasó de la curiosidad a la indignación mientras leía. ¡Qué descaro! Invitarte al matrimonio. Después de todo lo que te hizo. Carmen arrugó el pergamino. Debes ignorarlo, niña, es una crueldad calculada. Pero Esperanza no respondió inmediatamente. Su mente, siempre analítica, ya estaba descifrando las verdaderas intenciones detrás de esta invitación. «No es de Alfonso», murmuró finalmente. «Esto tiene la marca del duque de Valverde por todas partes. ¿Qué importa quién lo mandó? La intención es humillarte». Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver parte del patio trasero, donde sus 3 hijos practicaban esgrima, bajo la atenta mirada del maestro Rodrigo. Mateo atacaba con ferocidad, Alejandro calculaba cada movimiento, y Felipe, aunque menos entusiasta, mostraba una técnica perfecta. 7 años, dijo en voz baja. 7 años esperando una oportunidad. Carmen se acercó, preocupada por la expresión que veía formarse en el rostro de su amiga. «Esperanza, no estarás pensando en... voy a ir, estás loca. ¿Para qué? ¿Para ver cómo se casa con otra? ¿Para que la corte entera se burle de ti?» Esperanza giró, y en sus ojos brillaba una determinación que Carmen no había visto en años. «Voy a ir, pero no como la pobre mujer abandonada que ellos esperan. Voy a ir con mis hijos». Carmen palideció. «Los niños, no, Esperanza. No puedes exponerlos así. Es tiempo de que conozcan la verdad, Carmen. Es tiempo de que España conozca la verdad». El duque de Valverde sonreía satisfecho mientras informaba al rey sobre el envío de la invitación. Habían pasado 2 semanas desde que el mensajero partió hacia Portugal. «¿Se ha recibido respuesta?», preguntó Alfonso con aparente desinterés, aunque sus ojos traicionaban su curiosidad. «Aún no, Majestad, pero nuestros informantes confirman que la carta fue entregada personalmente». Alfonso asintió distraídamente. Hacía años que había prohibido mencionar el nombre de Esperanza en su presencia, pero la proximidad del matrimonio con Isabela había despertado viejos fantasmas, sueños inquietantes, recuerdos que creía enterrados. ¿Y si lo malinterpreta? ¿Y si piensa que es una burla? Las preguntas escaparon de sus labios antes de poder contenerlas. El duque ocultó cuidadosamente su satisfacción. Su plan funcionaba a la perfección. «Majestad, la invitación fue redactada con el mayor respeto. Si me permitís hablar francamente, creo que es un gesto noble de vuestra parte incluir a alguien que, a pesar de los desafortunados eventos pasados, fue importante para vos. Fue tu idea, no la mía». Alfonso se levantó bruscamente y caminó hacia los ventanales. «A veces me pregunto si hice lo correcto, Valverde, si debí escucharla». «Majestad, las pruebas eran irrefutables», respondió el duque con firmeza ensayada. «Las cartas en francés, las joyas robadas. ¿Acaso no encontrasteis vos mismo el collar de esmeraldas en sus aposentos?» Alfonso guardó silencio. Cada vez que la duda lo asaltaba, el duque sabía exactamente qué decir para reavivar su indignación. «Los preparativos para la boda avanzan según lo previsto», continuó el duque, cambiando estratégicamente de tema. «La princesa Isabela llegará a Madrid en 2 semanas. El embajador de Aragón asegura que está entusiasmada con la unión. 7 años de espera justificarían algo más que entusiasmo», comentó Alfonso con ironía. Lo que el rey no sabía era que el duque mantenía correspondencia secreta con Isabela desde hacía años. La princesa, lejos de estar entusiasmada, estaba furiosa por la larga espera y las constantes postergaciones. Solo las hábiles manipulaciones del duque y la promesa de una posición de poder en la corte española habían mantenido viva la alianza. En Elvas, Esperanza había tomado decisiones drásticas. En menos de una semana vendió su próspera tienda de telas a un precio justo y convirtió todo su patrimonio en activos transportables, oro, joyas y letras de cambio que podría usar en cualquier lugar de Europa. «¿Estás segura de esto?», preguntó Carmen mientras la ayudaba a empacar. «Has construido una vida aquí. Los niños son felices». «No regresaremos a Portugal, Carmen», respondió Esperanza. «Después de Madrid, comenzaremos de nuevo en otro lugar,
quizás Francia o Italia, lejos de Alfonso y sus manipuladores. Lo más difícil fue explicarles la situación a los niños. Esperanza reunió a los trillizos en el estudio, el lugar donde les daba lecciones de historia y geografía. En la mesa había dispuesto 3 pequeñas cajas de madera finamente tallada, y entre ellas el anillo de rubí que había guardado todos estos años. «Mis pequeños», comenzó, con el corazón latiéndole furiosamente, «les he contado que su padre era un comerciante español que murió antes de que nacieran. Eso no es completamente cierto». Los 3 pares de ojos azules la miraban con intensidad, sin perder detalle de sus palabras ni del anillo que brillaba entre las cajas. «Su padre está vivo y en unos días lo conocerán», continuó. «Pero antes deben saber quién es realmente y por qué nos separamos». Con palabras simples pero directas, Esperanza les contó la verdad, que su padre era el rey de España, que ella había sido expulsada del palacio por falsas acusaciones y que ninguno de los dos sabía entonces qué esperaba a los trillizos. «¿Somos ya príncipes?», preguntó Mateo, siendo el primero en comprender las implicaciones. «Por sangre, sí», respondió Esperanza, «pero la ley española no los reconoce porque no nací noble y no estaba casada con su padre. Por eso tenemos esta marca». Alejandro señaló la media luna en su hombro derecho. El maestro Rodrigo dijo que parecía un emblema real. «Es la marca de los Montesoro», confirmó Esperanza. «Ha estado en su familia por generaciones». Felipe, siempre el más reflexivo, tomó el anillo de rubí y lo examinó cuidadosamente. «¿Para qué vamos a Madrid, mamá, para reclamar nuestros derechos?». Esperanza sonrió ante la perspicacia de su hijo. «Vamos porque su padre se casa con otra mujer y porque el duque que me expulsó del reino cree que puede humillarme invitándome al matrimonio». Los ojos de los niños brillaron con la indignación propia de los Montesoro. «Entonces, hay que demostrarles que se equivocan», declaró Mateo con una determinación que hizo estremecer a Esperanza. A sus 7 años, tenía ya la presencia de un rey. El renombrado costurero portugués Antonio Ferreira no estaba acostumbrado a que le dieran tan poco tiempo para crear obras maestras. Cuando Esperanza Vega apareció en su taller con un pedido inusual y urgente, su primera reacción fue negarse rotundamente. «Imposible. 4 conjuntos de vestuario digno de la más alta nobleza en menos de 2 semanas. Y para niños, ni siquiera con todo el oro de las Indias podría hacer semejante milagro, señora». Pero Esperanza no era una mujer que aceptara un «no» por respuesta, especialmente ahora que había puesto en marcha su plan. «Maestro Ferreira, le ofrezco el triple de su tarifa habitual», propuso con calma, «y le aseguro que este encargo le traerá más fama que todos sus trabajos anteriores juntos». El costurero levantó una ceja, intrigado. «¿Y cómo puede garantizarme eso, señora Vega?». «Porque estos trajes serán usados en la boda del rey de España», respondió Esperanza, dejando caer sobre la mesa un pesado saco de monedas de oro. «Y le prometo que serán recordados por generaciones». 2 días después, el taller de Ferreira se había transformado en un frenesí de actividad. Aprendices y oficiales trabajaban día y noche cortando las telas más finas, seda azul zafiro importada de China para Esperanza y terciopelo negro con bordados de plata para los trillizos. «El azul de este vestido debe coincidir exactamente con este tono», insistía Esperanza, mostrándole a Ferreira una pequeña piedra de lapislázuli. Lo que no mencionó es que era el mismo tono de los ojos de Alfonso, un detalle que no pasaría desapercibido para nadie que conociera bien al rey. Mientras los trajes se confeccionaban, Esperanza atendía a otros preparativos igualmente importantes. Visitó al mejor fabricante de carruajes de Elvas y encargó que acondicionaran un vehículo con el interior más lujoso posible. «Quiero que parezca que pertenece a la más alta nobleza portuguesa», explicó. «Y necesito contratar una pequeña escolta de hombres que sepan manejar la espada y tengan buena presencia». Carmen observaba estos preparativos con una mezcla de admiración y preocupación. «Estás creando una ilusión», comentó una noche, mientras Esperanza revisaba los diseños finales de los trajes. «Exactamente», respondió Esperanza con una sonrisa enigmática. «El duque de Valverde espera ver llegar a una mujer derrotada y humillada. Le daremos algo completamente diferente». Los trillizos, por su parte,
habían asumido su nuevo papel con un entusiasmo que sorprendió incluso a Esperanza. Aunque solo tenían 7 años, la noticia de su verdadero origen había despertado en ellos un orgullo y una determinación que parecían formar parte de su herencia Montesoro. ¿Cómo debemos comportarnos frente al rey?, preguntó Alejandro durante una de sus lecciones especiales de etiqueta. Con dignidad, respondió Esperanza. No son mendigos reclamando migajas de su mesa. Son sus hijos, con la misma sangre real que corre por sus venas. ¿Y si no nos cree?, inquirió Felipe, siempre el más cauteloso de los tres. Esperanza acarició su cabello con ternura. Por eso llevaremos pruebas que nadie podrá negar. Esa noche, mientras los niños dormían, Esperanza preparó cuidadosamente las 3 pequeñas cajas que serían cruciales en su plan. En la primera, colocó el anillo de rubí, símbolo del compromiso de Alfonso. En la segunda, algunas de las cartas que el rey le había escrito durante su romance, cuidadosamente preservadas todos estos años. Para la tercera caja, sin embargo, necesitaba algo que aún no poseía. «Necesito documentos que prueben la conspiración del duque», murmuró para sí misma. Carmen, que la ayudaba con los preparativos, la miró con preocupación. «¿Y cómo piensas conseguirlos? Han pasado 7 años, Esperanza». Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Esperanza. «Tengo un amigo en Madrid que nos puede ayudar». Esa misma noche escribió una carta cifrada a García López, un antiguo bibliotecario del palacio que había sido amable con ella durante su tiempo en la corte. A través de los años, habían mantenido una discreta correspondencia, principalmente sobre libros raros y manuscritos antiguos. Ahora, Esperanza necesitaba algo más que consejos literarios. Si alguien puede encontrar pruebas de la conspiración del duque, es García, explicó a Carmen. Conoce cada rincón de ese palacio y tiene amigos entre los sirvientes. Mientras esperaba respuesta, Esperanza continuó con los preparativos. Instruía a los niños no solo en etiqueta, sino también en la historia de España y la genealogía de los Montesoro. Deben conocer su herencia, insistía. No solo los nombres y fechas, sino el significado de ser parte de una dinastía que ha gobernado España durante generaciones. A medida que se acercaba la fecha del viaje, los nervios comenzaron a hacerse evidentes. Una tarde, Esperanza encontró a Mateo practicando esgrima con particular ferocidad en el patio. «¿Qué ocurre, mi pequeño?», preguntó sentándose junto a él cuando finalmente se detuvo, exhausto. «¿Y si nos rechaza?». La voz del niño temblaba ligeramente, traicionando el miedo detrás de su habitual confianza. «¿Y si nos mira y decide que no nos quiere?». Esperanza sintió que su corazón se encogía. En su determinación por obtener justicia, quizás no había considerado suficientemente el impacto emocional que este encuentro tendría en sus hijos. «Mateo, mírame», dijo, tomando su rostro entre sus manos. «Pase lo que pase en Madrid, nosotros seguiremos siendo una familia. Si tu padre no puede ver el tesoro que tiene frente a él, será su pérdida, no la nuestra». La respuesta de García López llegó 2 días antes de su partida programada. Era una carta breve, pero contenía exactamente lo que Esperanza necesitaba. Copias de órdenes escritas por el duque de Valverde, donde daba instrucciones explícitas para plantar evidencia falsa en sus aposentos. El bibliotecario había encontrado estos documentos escondidos en un compartimento secreto del escritorio del duque. «Tu amigo ha arriesgado mucho por conseguir esto», comentó Carmen mientras examinaban los documentos. «García siempre sospechó de la conspiración», respondió Esperanza. «Fue uno de los pocos que intentó defenderme cuando todo ocurrió». Con esta última pieza en su poder, Esperanza completó la tercera caja. El plan estaba listo. La noche antes de partir, reunió a los trillizos en su habitación. Los 3 estaban inusualmente silenciosos, conscientes de la importancia del momento. «Mañana comienza un viaje que cambiará nuestras vidas», comenzó Esperanza. «No sé exactamente qué nos espera en Madrid, pero quiero que recuerden algo importante. Ustedes son extraordinarios, no solo por la sangre que corre por sus venas, sino por quienes son». Sacó el anillo de rubí y lo sostuvo a la luz de las velas. «Este anillo simboliza una promesa que su padre me hizo hace muchos años. Mañana sabremos si es un hombre capaz de reconocer sus errores y asumir sus responsabilidades».
¿Y si no lo es?, preguntó Felipe. Entonces seguiremos adelante, como siempre lo hemos hecho, respondió con firmeza. Pero al menos el mundo sabrá la verdad. Al amanecer siguiente, un impresionante carruaje tirado por 4 caballos blancos esperaba frente a la casa. 6 hombres uniformados con los colores que Esperanza había elegido cuidadosamente, azul y plata, similares pero distintos a los de la casa Montesoro, formaban la escolta. Mientras Carmen supervisaba la carga del equipaje, Esperanza dio una última mirada a la casa que había sido su refugio durante 7 años. No sentía tristeza al dejarla. Su verdadero hogar estaba ahora con sus hijos. Donde quiera que fueran. ¿Listos, mis príncipes?, preguntó volviéndose hacia los trillizos que esperaban junto al carruaje, vestidos con elegantes trajes de viaje. 3 pares de ojos azules idénticos la miraron con una mezcla de emoción y determinación. «Listos, madre», respondieron al unísono, y así, como una reina que regresa del exilio, Esperanza Vega comenzó su viaje hacia Madrid, hacia un enfrentamiento que sacudiría los cimientos mismos del trono español. La Catedral de Madrid resplandecía bajo el sol de junio. Miles de flores blancas y doradas adornaban cada columna, cada altar y cada banco. Llenando el aire con un perfume embriagador, la nobleza europea se había dado cita en pleno: duques franceses, condes italianos, príncipes alemanes y, por supuesto, toda la aristocracia española, vestida con sus mejores galas. El duque de Valverde supervisaba personalmente cada detalle, moviéndose entre los invitados con la satisfacción de quien ve culminar años de meticulosa planificación. 7 años había esperado este momento, 7 años trabajando incansablemente para que esta alianza se concretara. En pocas horas, el rey Alfonso estaría casado con Isabela de Aragón, y su propia posición en la corte quedaría asegurada para siempre. ¿Han confirmado que viene?, preguntó la reina viuda Leonor, acercándose discretamente al duque, mientras los invitados tomaban sus lugares. Mi informante en la frontera confirma que cruzó hacia España hace 3 días, respondió el duque con una sonrisa satisfecha. Imagino que llegará justo a tiempo para ver a su antiguo amor jurando lealtad eterna a otra. Leonor asintió, complacida. Bien, Alfonso necesita cerrar ese capítulo de una vez por todas. Ver a esa mujer le recordará por qué tomó la decisión correcta. Lo que ninguno de los dos sabía era que, apenas a unas calles de distancia, en una modesta posada cercana a la catedral, Esperanza daba los últimos toques a su plan. Recuerden, instruía a los trillizos mientras Carmen ajustaba sus elegantes trajes negros con bordados plateados. Entraremos por la puerta lateral, no por la principal. García me aseguró que los guardias de esa entrada han recibido instrucciones especiales y unas cuantas monedas de oro. Los niños asintieron. Solemnes. Cada uno llevaba al cuello un colgante especialmente diseñado para revelar, en lugar de ocultar, la marca de nacimiento en forma de luna creciente que compartían con su padre. ¿Y si nos detienen?, preguntó Alejandro, siempre práctico. No lo harán, respondió Esperanza con confianza. El duque de Valverde está tan seguro de mi humillación que ha ordenado expresamente que me permitan la entrada. Lo que no espera es que no vendré sola. Su propio atuendo era una obra maestra de significados ocultos. El vestido azul zafiro, exactamente del tono de los ojos de Alfonso, estaba bordado con diminutas lunas crecientes plateadas, tan sutiles que solo podían apreciarse de cerca. Su cabello, recogido en un elaborado peinado, estaba adornado con pequeñas joyas que formaban la constelación bajo la cual habían nacido los trillizos. «Es hora», anunció Carmen, que acababa de regresar de vigilar la calle. «Los últimos carruajes están llegando a la catedral». Esperanza respiró profundamente y miró a sus 3 hijos, que le devolvieron la mirada con una determinación impropia de su edad. «Pase lo que pase hoy», dijo arrodillándose para estar a su altura. «Quiero que sepan que los amo más que a nada en este mundo y que estoy orgullosa de ustedes». «Te amamos, mamá», respondió Mateo, siempre el primero en hablar. «Y hoy haremos que también estés orgullosa de nosotros». Dentro de la catedral, Alfonso permanecía de pie frente al altar, aparentemente imperturbable. Vestía el uniforme ceremonial de la Casa Real de Montesoro,
con la espada de su padre al cinto y la corona de ceremonias brillando sobre su cabeza, pero quien lo conociera bien podría notar la tensión en la línea de su mandíbula, la rigidez de sus hombros. «Majestad, la princesa Isabela está lista», informó un paje inclinándose profundamente. «Aguarda vuestra señal para hacer su entrada». Alfonso asintió mecánicamente. Las trompetas sonaron, anunciando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados se pusieron de pie, expectantes, mientras las puertas principales de la catedral se abrían para recibir a la novia. Fue en ese preciso instante cuando las puertas laterales se abrieron. El guardia, fiel a las instrucciones recibidas y al oro que pesaba en su bolsillo, dio paso a una figura que dejó a todos los presentes momentáneamente sin aliento. No era la mujer derrotada y pobremente vestida que el duque de Valverde había esperado. Era Esperanza Vega, radiante como una reina, con la cabeza alta y una dignidad que hizo que más de un noble se inclinara inconscientemente a su paso. Pero lo que verdaderamente provocó el estupor general fueron las tres pequeñas figuras que la seguían. Tres niños idénticos, vestidos con elegancia aristocrática, cada uno sosteniendo un pequeño cofre de madera tallada. La semejanza con Alfonso era tan impactante que un murmullo recorrió la catedral como una ola. «¡Imposible!», exclamó la reina viuda, llevándose una mano al pecho. El duque de Valverde palideció. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se desmoronaba ante sus ojos. «¡Guardias!», intentó ordenar, pero su voz quedó ahogada por el creciente murmullo de la multitud. Alfonso, que había girado al escuchar la conmoción, se quedó petrificado. Sus ojos se encontraron primero con los de Esperanza y luego, inevitablemente, con los de los tres niños que eran su viva imagen. El tiempo pareció detenerse en ese instante de reconocimiento. «Hemos venido a devolver al rey lo que es suyo por derecho», anunció Esperanza con voz clara, que resonó en la catedral repentinamente silenciosa, como si hubieran ensayado el momento durante meses, y de hecho lo habían hecho. Los tres niños avanzaron hacia el altar en perfecta sincronía. La multitud se apartó automáticamente, creando un pasillo entre Esperanza y Alfonso. «Su Majestad», dijo Mateo, el primero en llegar frente al rey. Su voz, aunque infantil, tenía la misma cadencia y firmeza que la de Alfonso. «Le traigo lo que le pertenece». Abrió su pequeño cofre, revelando el anillo de rubí que Alfonso había entregado a Esperanza años atrás. «Este anillo simboliza una promesa», continuó el niño. «Mi madre lo ha guardado todos estos años, esperando que algún día la verdad saliera a la luz». Alfonso tomó el anillo con manos temblorosas. Lo reconoció al instante. Él mismo lo había mandado a hacer especialmente para Esperanza. «Su Majestad», se adelantó Alejandro, con el mismo porte regio de su hermano. «Estas son sus propias palabras, escritas de su puño y letra». En su cofre había cartas que Alfonso había escrito a Esperanza durante su romance, pruebas innegables del amor que habían compartido. «Te juro por mi honor como Montesoro que encontraré la manera de que estemos juntos, sin importar lo que diga la ley o la tradición», leyó Alejandro, citando una de las cartas, «porque en ti he encontrado no solo a mi amor, sino a mi igual». Un silencio sepulcral había caído sobre la catedral. Hasta el más lejano invitado contenía la respiración ante el drama que se desarrollaba frente al altar. «Su Majestad», dijo Felipe, el último en presentarse ante su padre. Su voz era más suave que la de sus hermanos, pero igualmente firme. «Estos documentos revelan la verdad sobre lo que ocurrió hace 7 años. En su cofre estaban los papeles que García López había conseguido, órdenes firmadas por el duque de Valverde para fabricar evidencia falsa, testimonios comprados, planes detallados para separar a Alfonso de Esperanza. Fuimos separados por mentiras», dijo Esperanza, avanzando para colocarse junto a sus hijos. «Y estos 3 niños, tus hijos, nacieron sin conocer a su padre». La reina viuda Leonor, que se había acercado al altar, miró fijamente a los trillizos. Sus ojos se detuvieron en la marca de nacimiento visible en sus cuellos, idéntica a la que ella misma había visto en el hombro de su hijo y de su difunto esposo. «La marca de los Montesoro», murmuró.
Y entonces, frente a la sorpresa de todos, se desplomó en un desmayo. Desde la entrada principal, donde había quedado detenida por la conmoción, Isabela de Aragón observaba la escena con una mezcla de furia e incredulidad. «¿Qué significa esto?», demandó, avanzando hacia el altar con pasos decididos. Su vestido de novia, una creación de seda y perlas que había tardado meses en confeccionarse, susurraba a su paso como serpientes furiosas. El duque de Valverde, recuperándose de su estupor inicial, intentó tomar el control de la situación. «Guardias, arresten a esta mujer por interrumpir una ceremonia real», ordenó, señalando a Esperanza. Pero fue la voz de Alfonso la que silenció todo el caos. «El matrimonio está suspendido», declaró con una autoridad que hizo que todos se quedaran inmóviles. Bajó los escalones del altar y caminó lentamente hacia los trillizos, sus ojos fijos en esas 3 réplicas en miniatura de sí mismo. Se arrodilló frente a ellos, estudiando cada detalle de sus rostros, la forma de sus ojos, la curva de sus labios tan parecidos a los suyos. «¿Cómo se llaman?», preguntó, con una voz que solo los niños y Esperanza pudieron escuchar. «Mateo, Alejandro y Felipe de Montesoro», respondió Esperanza. «Tus hijos, el gran salón del trono, habitualmente escenario de recepciones diplomáticas y celebraciones reales, se había convertido en tribunal improvisado. Alfonso había ordenado despejar la catedral y trasladar a un grupo selecto al palacio, lejos de los oídos de la multitud que ahora se agolpaba en las calles de Madrid, donde los rumores sobre los 3 pequeños príncipes se propagaban como fuego en paja seca. «Esto es un ultraje», protestaba Isabela de Aragón, paseándose como fiera enjaulada frente a los cortesanos perplejos. Su vestido de novia, ahora arrugado por la furia con que se movía, contrastaba grotescamente con la tensión del ambiente. 7 años esperando este matrimonio para ser humillada públicamente. Alfonso, sentado en su trono con expresión indescifrable, apenas la escuchaba. Su mirada iba constantemente hacia el rincón donde Esperanza permanecía con los trillizos, rodeada por guardias reales que, más que custodiarla, parecían protegerla de la evidente hostilidad de algunos nobles. «Princesa Isabela», intervino finalmente Alfonso, «os ruego me concedáis tiempo para aclarar esta situación. Os aseguro que no era mi intención causar ofensa». «Tiempo», replicó Isabela con desdén. «Tu indecisión me ha costado 7 años de mi vida, Alfonso de Montesoro. Mi padre recibirá noticias de este insulto». Con un gesto brusco, Isabela arrancó el velo nupcial de su cabeza y lo arrojó a los pies del trono. «Aragón recordará esto», sentenció antes de dar media vuelta y salir del salón escoltada por su séquito. Apenas se cerraron las puertas tras la comitiva aragonesa, el duque de Valverde dio un paso al frente. «Majestad, permitidme sugerir que esta mujer», señaló a Esperanza con desprecio apenas disimulado, «sea interrogada lejos de aquí. Sus acusaciones son graves y claramente calculadas para crear caos en un día tan importante». «Mis acusaciones vienen con pruebas, duque», respondió Esperanza, levantando la voz por primera vez desde que habían llegado al palacio. «Pruebas que su majestad ya ha visto y que demuestran su conspiración». La reina viuda Leonor, recuperada de su desmayo, pero visiblemente afectada, se acercó a los trillizos con mano temblorosa. Tocó el rostro de Mateo. «La nariz de Fernando», murmuró, refiriéndose a su difunto esposo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras examinaba a los otros 2 niños. «Y los ojos son los ojos de los Montesoro. Sin duda, esto no prueba nada», insistió el duque. «Cualquiera con suficiente oro podría haber encontrado 3 niños con cierto parecido y...» «Silencio», la voz de Alfonso retumbó en el salón. «Duque de Valverde, ¿está usted hablando de los que podrían ser mis hijos y nietos de la reina? Le sugiero que mida sus palabras». Un silencio tenso cayó sobre la asamblea. Alfonso se levantó del trono y caminó hacia uno de los guardias. «Quiero que se registren los aposentos privados del duque», ordenó. «Busquen cualquier correspondencia, documentos o evidencia relacionada con la partida de doña Esperanza del palacio hace 7 años». El rostro del duque palideció. «Majestad, esto es innecesario. Todo lo que hice fue por el bien del reino, para protegeros de... Si no tenéis nada que ocultar,
No debéis temer una simple búsqueda, lo interrumpió Alfonso. ¿O acaso hay algo que no deseáis que encuentre? Antes de que el duque pudiera responder, las puertas del salón se abrieron para dar paso a García López, el bibliotecario que había ayudado a Esperanza. A su lado venía uno de los más antiguos sirvientes del palacio, un hombre que llevaba décadas al servicio de los Montesoro. «Majestad», comenzó García con una reverencia, «cuando supe que doña Esperanza regresaría a la corte, tomé la libertad de reunir ciertos testimonios que podrían ser de interés». El anciano sirviente dio un paso al frente, temblando ligeramente ante la mirada furiosa del duque. «Mi nombre es Tomás Gutiérrez, Majestad. He servido a vuestra familia durante 40 años». El hombre respiró profundamente antes de continuar. «La noche en que doña Esperanza fue expulsada del palacio, vi al duque de Valverde entregando un cofre de monedas a dos hombres que más tarde supe habían plantado las joyas robadas en sus aposentos». Un murmullo de asombro recorrió el salón. El duque intentó hablar, pero Alfonso levantó una mano, silenciándolo. «¿Estáis dispuesto a jurar esto ante el Consejo Real, Tomás?», preguntó el rey. «Por mi vida y mi honor, Majestad». García López sacó entonces un pequeño libro de cuentas. Además, en los registros privados del duque, encontramos pagos a varios informantes franceses. Curiosamente, coinciden con las fechas de las supuestas cartas que incriminaban a doña Esperanza. La reina viuda Leonor, que había escuchado todo con creciente horror, se volvió hacia el duque. «Nos mentiste a tu rey y a tu reina». El duque de Valverde, viendo cómo su posición se desmoronaba, decidió jugar su última carta. «Todo fue por España», exclamó dirigiéndose a los nobles presentes. El reino necesitaba la alianza con Aragón. Íbamos a sacrificar nuestro futuro por el capricho de un rey enamorado de una plebeya. Hice lo que cualquiera de vosotros habría hecho en mi lugar. «Traicionaste mi confianza», respondió Alfonso con voz gélida. «Fabricaste pruebas falsas para incriminar a una inocente. Por tu culpa, he perdido 7 años con mis hijos». Se volvió hacia los guardias. «Llevad al duque de Valverde a las celdas del palacio mientras se investigan completamente estos cargos». Mientras los guardias escoltaban al duque fuera del salón, sus gritos de protesta fueron gradualmente apagándose. Alfonso se dirigió entonces a los cortesanos. «Deseo hablar en privado con doña Esperanza y mis hijos», ordenó. «El Consejo Real se reunirá mañana para discutir los acontecimientos de hoy». Uno a uno, los nobles fueron retirándose, algunos con expresiones de asombro, otros con evidente preocupación por las implicaciones políticas de lo ocurrido. Solo la reina viuda Leonor permaneció mirando a Alfonso con ojos suplicantes. «Hijo mío, puedo quedarme, son mis nietos, quiero conocerlos». Alfonso miró a Esperanza, buscando su aprobación. Después de un momento de duda, ella asintió levemente, cuando finalmente quedaron solos. Alfonso, Esperanza, los trillizos, Carmen y la reina viuda. Un silencio incómodo llenó el salón. ¿Cómo comenzar después de 7 años de separación y dolor? «Son idénticos a ti cuando tenías su edad», comentó Leonor rompiendo el silencio. «Especialmente ese gesto desafiante», sonrió levemente señalando a Mateo, que la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Eres nuestra abuela?», preguntó el niño directamente. La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, pareció derretir algo en el interior de Leonor. «Sí, pequeño, soy tu abuela». Su voz se quebró ligeramente. «Y lamento profundamente no haber estado en tu vida hasta ahora». Alfonso se acercó finalmente a Esperanza. Sus ojos reflejaban una tormenta de emociones contradictorias. Asombro, alegría, culpa, dolor. «Debí escucharte», murmuró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. «Todos estos años. No podemos recuperar el tiempo perdido», respondió Esperanza, «pero podemos decidir qué haremos con el tiempo que tenemos por delante». Alfonso miró a los trillizos, que ahora conversaban animadamente con Leonor, su reserva inicial aparentemente olvidada. «Son extraordinarios», dijo. ¿Cómo has logrado criar a 3 niños tú sola, en un país extranjero?» Esperanza sonrió con una mezcla de orgullo y nostalgia. «No estaba completamente sola. Carmen nunca me abandonó,
y encontramos amigos inesperados. Además, tus hijos heredaron más que tus ojos, Alfonso. Tienen tu determinación y tu inteligencia. Por primera vez en 7 años, Alfonso sonrió verdaderamente. Se arrodilló frente a los niños, que interrumpieron su conversación con Leonor para mirarlo atentamente. Mateo, Alejandro, Felipe, dijo pronunciando sus nombres como si saboreara cada sílaba. Tengo tanto que aprender sobre ustedes, si me permiten intentarlo. Los tres intercambiaron miradas. En esa comunicación silenciosa que solo los trillizos parecen comprender, fue Felipe, el más reflexivo, quien dio un paso al frente. Nuestra madre dice que debemos juzgar a las personas por sus acciones, no por sus títulos, dijo solemnemente. Nos gustaría conocerte, padre. La palabra, tan simple y tan poderosa, pareció atravesar a Alfonso como una espada. Extendió sus brazos y tras un momento de vacilación, los tres niños se acercaron a él. El abrazo fue torpe al principio, luego se transformó en algo profundo y sanador. Esperanza los observaba, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Carmen se acercó y tomó su mano en gesto de apoyo. Incluso Leonor, habitualmente tan controlada, se secaba discretamente los ojos. En ese momento de reconexión, ninguno de ellos podía imaginar las tormentas que se avecinaban, porque afuera, en las calles de Madrid, la noticia de los 3 príncipes secretos ya corría como reguero de pólvora, dividiendo el reino entre aquellos que veían en ellos el futuro de España y quienes los consideraban una amenaza para el orden establecido. La noticia sobre los trillizos se propagó por Madrid con la velocidad de un incendio forestal, en tabernas y mercados, en salones aristocráticos y conventos. Todos hablaban de lo mismo. El rey Alfonso tenía 3 herederos idénticos, fruto de su amor por una plebeya. 3 príncipes de una vez es un milagro, clamaban algunos. Bastardos sin derecho al trono, murmuraban otros. Para controlar la situación, Alfonso convocó una reunión urgente del Consejo Real. Los 12 miembros más poderosos del reino se reunieron en la sala de consejos, cuyas gruesas paredes aseguraban que las discusiones no trascendieran. Señores, la situación es sin precedentes, comenzó Alfonso. Presidiendo la mesa, como ya saben, he descubierto que tengo 3 hijos de 7 años. El marqués de Santillana, portavoz de la facción más tradicionalista, fue el primero en hablar. Majestad, con todo respeto, las leyes de sucesión son claras. Solo los hijos nacidos de matrimonio legítimo pueden aspirar al trono. Leyes que fueron escritas por hombres y pueden ser modificadas por hombres, respondió Alfonso con firmeza. Mi sangre corre por sus venas. Llevan la marca de los Montesoro. El arzobispo de Toledo carraspeó antes de intervenir. El asunto no es solo legal, sino moral. Si estos niños son reconocidos como príncipes, ¿qué mensaje enviamos al pueblo sobre el sagrado vínculo del matrimonio? La discusión se extendió por horas, con el Consejo dividiéndose claramente en 2 facciones, aquellos que apoyaban el reconocimiento de los trillizos y quienes se oponían fervientemente. Mientras tanto, en la antigua habitación de Esperanza en el palacio, ahora restaurada para ella y sus hijos, otra conversación crucial tenía lugar. No confío en muchos aquí, confesó Esperanza a Carmen mientras vigilaba a los niños que exploraban fascinados su nuevo entorno. El duque de Valverde tiene aliados poderosos que no estarán felices de verlo caer, ni de ver a 3 nuevos príncipes aparecer de la nada, añadió Carmen. Deberíamos mantenernos alerta, especialmente durante la noche. Su precaución no era infundada. Esa misma tarde, mientras Esperanza explicaba a sus hijos la compleja situación en la que se encontraban, un sirviente entró con una bandeja de frutas y dulces. Un obsequio de la cocina real para los jóvenes príncipes, anunció con una reverencia. Algo en su actitud alertó a Esperanza. Gracias, déjelo ahí. Yo misma serviré a mis hijos. Cuando el sirviente se retiró, se acercó cautelosamente a la bandeja. El aroma de las almendras era demasiado intenso. No toquen esto, ordenó a los niños. Carmen, busca a García López. Dile que necesito su ayuda para verificar algo. El bibliotecario, al examinar los dulces, confirmó sus sospechas. Veneno de almendras amargas, murmuró, oliendo con cuidado uno de los mazapanes.
Suficiente para matar a un niño, sin duda. El incidente fue reportado inmediatamente a Alfonso, quien ordenó doblar la guardia alrededor de la familia y comenzó una investigación discreta para encontrar a los responsables. Es solo el principio, advirtió Esperanza esa noche cuando Alfonso vino a ver cómo estaban. Hay quienes nunca aceptarán a tus hijos como legítimos herederos. Alfonso, con el rostro ensombrecido por la preocupación, asintió. Lo sé, pero no permitiré que les hagan daño. Son mi sangre, Esperanza. La miró a los ojos por primera vez desde su reencuentro. Realmente la miró, viendo no solo a la madre de sus hijos, sino a la mujer que había amado años atrás. He cometido el peor error de mi vida al no confiar en ti. No cometeré el mismo error con nuestros hijos. La tensión en el palacio aumentaba diariamente, mientras Alfonso trabajaba incansablemente para modificar las leyes de sucesión. Algunos nobles comenzaron a abandonar la corte, regresando a sus provincias con preocupantes mensajes sobre la crisis de sucesión. En las fronteras, tropas aragonesas comenzaban a movilizarse, una clara señal de que el padre de Isabela no había tomado bien la humillación sufrida por su hija. Una semana después del frustrado matrimonio, llegaron noticias aún más alarmantes. Un grupo de nobles liderados por el conde de Medinaceli, estrecho aliado del encarcelado duque de Valverde, había declarado públicamente su oposición a cualquier cambio en las leyes de sucesión. Temen que sus privilegios estén en peligro, explicó Alfonso a Esperanza mientras caminaban por los jardines privados del palacio. Vigilados discretamente por guardias leales, han vivido de la certeza de que conocen las reglas del juego del poder, y ahora ese juego está cambiando. ¿Crees que llegarán a las armas?, preguntó Esperanza, observando a los trillizos que jugaban cerca, aparentemente ajenos a la crisis que habían desencadenado. Espero que no, pero debemos estar preparados. Esa misma noche, mientras el palacio dormía, una figura encapuchada se deslizó por los oscuros corredores hasta alcanzar las celdas donde el duque de Valverde esperaba su juicio. Los guardias, sobornados previamente, miraron hacia otro lado. «Todo está listo», susurró el visitante. Mañana, durante el paseo de los niños por el jardín, el duque sonrió en la penumbra. «Asegúrate de que parezca un accidente, y recuerda, los tres deben desaparecer. Mientras uno solo viva, nuestra causa está en peligro». Lo que ninguno sabía era que en las sombras, otro par de oídos escuchaba atentamente. García López, que había desarrollado el hábito de vigilar los movimientos nocturnos en el palacio, había seguido al misterioso visitante. Ahora, oculto tras una columna, había escuchado cada palabra del plan. Con el corazón latiendo aceleradamente, el viejo bibliotecario se apresuró a buscar a Alfonso, pero los guardas apostados frente a los aposentos reales le impidieron el paso. «El rey no debe ser molestado a estas horas», insistieron, desesperado. García se dirigió a las habitaciones de Esperanza. A diferencia de los guardias del rey, Carmen lo reconoció inmediatamente y le permitió entrar. «Planean asesinar a los niños mañana durante su paseo por el jardín», informó, aún sin aliento por la carrera. Esperanza, que había despertado con el alboroto, palideció. «¿Estás seguro?» «Lo escuché del propio duque de Valverde. Tiene un cómplice dentro del palacio, pero no pude ver su rostro». Esperanza actuó con rapidez. Despertó a los niños y con ayuda de Carmen los vistió apresuradamente. «¿Qué sucede, mamá?», preguntó Alejandro, frotándose los ojos soñolientos. «Un juego», respondió ella con forzada ligereza. «Vamos a jugar a los espías del rey. Tienen que ser muy silenciosos y seguirme sin hacer preguntas». Usando los pasadizos secretos que García conocía por sus años explorando el palacio, la pequeña comitiva logró llegar hasta los aposentos reales por una entrada oculta tras un tapiz. Alfonso, despertado bruscamente por su llegada, comprendió la gravedad de la situación en cuanto Esperanza explicó lo sucedido. «Debemos enviarlos lejos del palacio», sugirió García. «Conozco un monasterio a las afueras de Madrid donde estarían seguros». «No», respondió Alfonso con firmeza. «No volveré a separarme de mis hijos. Si huyen, parecerá que tienen algo que ocultar, que son ilegítimos como sus enemigos afirman». Se arrodilló frente a los trillizos, que escuchaban la conversación con una comprensión impropia de su edad.
Ustedes son príncipes de España, y los príncipes no huyen, enfrentan el peligro con valor. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Esperanza. Alfonso sonrió por primera vez esa noche. Tendemos una trampa. Si quieren atacar a nuestros hijos, les daremos la oportunidad, pero en nuestros términos. El plan se desarrolló rápidamente. En lugar de esperar a que los conspiradores actuaran, Alfonso decidió anticiparse. Al amanecer, guardias leales arrestaron al misterioso visitante nocturno, que resultó ser el hijo mayor del conde de Medinaceli. Una búsqueda en sus aposentos reveló no solo los detalles del plan para asesinar a los trillizos, sino también correspondencia comprometedora con emisarios franceses. Las mismas acusaciones falsas que usaron contra mí ahora resultan ser ciertas para ellos, comentó Esperanza con amarga ironía mientras revisaban los documentos incautados. Estaban dispuestos a traicionar a España para mantener sus privilegios. La revelación de la conspiración cambió dramáticamente el clima político. Muchos nobles que habían dudado sobre los trillizos ahora veían al duque de Valverde y sus aliados bajo una nueva luz, no como defensores de la tradición, sino como traidores dispuestos a asesinar niños inocentes. El Consejo Real, reunido nuevamente bajo estas extraordinarias circunstancias, estaba listo para tomar decisiones que cambiarían el futuro de España. El salón del Consejo Real resplandecía bajo la luz de cientos de velas. Los 12 consejeros, representantes de las más poderosas familias de España, permanecían de pie frente a sus asientos mientras Alfonso entraba acompañado por Esperanza y los trillizos. El protocolo dictaba que solo el rey podía presidir estas reuniones, pero Alfonso había decidido que esta no sería una sesión ordinaria. «Señores del Consejo», comenzó, su voz resonando en la amplia sala. «Los acontecimientos de las últimas semanas han sacudido los cimientos mismos de nuestra monarquía. La traición del duque de Valverde y sus cómplices ha sido confirmada más allá de toda duda. El arzobispo de Toledo, que días antes se había opuesto al reconocimiento de los trillizos, fue el primero en hablar. Majestad, ante la gravedad de estos hechos, el Consejo ha reconsiderado su posición. El intento de asesinar a 3 inocentes es un pecado que clama al cielo». Alfonso asintió gravemente. «La cuestión ahora no es solo legal o moral, sino existencial para España. Nuestros enemigos perciben división y debilidad. Las tropas aragonesas se acumulan en la frontera norte y nuestros espías reportan movimientos franceses al este. El marqués de Santillana, hasta entonces el más firme opositor a los cambios en la ley de sucesión, se levantó lentamente. Su rostro mostraba signos de una profunda lucha interna. «Majestad, he servido a la corona desde que vuestro padre reinaba. Creía firmemente que las tradiciones que han sostenido a España durante generaciones no debían alterarse». Hizo una pausa y miró directamente a los trillizos. «Pero estos niños llevan la marca de los Montesoro, y lo que es más importante, han demostrado valor frente al peligro. Quizás sea tiempo de reinterpretar nuestras leyes a la luz de circunstancias sin precedentes». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Lentamente, el Consejo alcanzaba un consenso impensable días atrás, mientras la discusión avanzaba hacia aspectos prácticos de las reformas legales necesarias. La reina viuda Leonor entró silenciosamente en la sala, acompañada por García López. El bibliotecario cargaba un antiguo pergamino con evidente cuidado. «Hijo mío», intervino Leonor cuando hubo una pausa. «García ha encontrado algo que deberías ver, algo que quizás explique por qué el destino ha traído a estos niños a nosotros en este momento preciso». Alfonso hizo un gesto y García se acercó. Desplegando el pergamino sobre la mesa del Consejo, era un documento tan antiguo que sus bordes se deshacían al tacto. «Es la crónica de Fernando Mira de Montesoro», explicó el bibliotecario. «El fundador de vuestra dinastía estaba oculta en un compartimento secreto de la Biblioteca Real». Alfonso examinó el documento con curiosidad. El texto estaba escrito en un español arcaico, difícil de descifrar incluso para los eruditos presentes. «Aquí», señaló García una sección particular, habla de una profecía que le fue revelada a Fernando I por un monje visionario. Alfonso leyó en voz alta:
Y díjome el santo hombre que cuando 3 soles nacieren en un mismo día, el reino hallará su verdadera unidad. Los 3 príncipes de la misma sangre y rostro serán la llave que unirá las tierras divididas, y la corona de España brillará como nunca antes. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Todos los ojos se dirigieron a los trillizos, que permanecían de pie junto a Esperanza, observando la escena con la solemne curiosidad propia de su edad. 3 soles en un mismo día, murmuró el arzobispo. 3 príncipes de la misma sangre y rostro. La profecía habla de unificar tierras divididas, añadió el marqués de Santillana. España y Portugal han estado separadas desde hace generaciones. A pesar de nuestros repetidos intentos de unión, Esperanza, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Mis hijos nacieron en Portugal, de madre española y padre español. Son el puente entre ambos reinos. Felipe, el más reflexivo de los trillizos, sorprendió a todos al hablar. El maestro Rodrigo nos enseñó que Portugal fue parte de Hispania en tiempos de los romanos, dijo con voz clara. Dijo que aunque ahora sean reinos diferentes, comparten historia y destino. Los consejeros intercambiaron miradas asombradas ante la educación y elocuencia del pequeño príncipe. Incluso aquellos que habían dudado parecían ahora convencidos de que estos niños habían sido preparados para algo extraordinario. Alfonso, profundamente conmovido, se arrodilló frente a sus hijos. La profecía puede ser interpretada de muchas maneras, dijo, pero lo que veo claramente es que ustedes 3 han venido a cambiar no solo mi vida, sino el destino de nuestro reino. Se volvió hacia el consejo. Señores, propongo no solo modificar la ley de sucesión para reconocer a mis hijos, sino también abrir negociaciones formales con Portugal, no para conquistar o subyugar, sino para explorar la posibilidad de una verdadera unión entre reinos hermanos. La votación del consejo fue unánime. Los trillizos serían reconocidos oficialmente como príncipes de España, con todos los derechos y privilegios correspondientes. La ley de sucesión sería modificada para contemplar este caso extraordinario, estableciendo un precedente para el futuro. Esa noche, mientras los heraldos anunciaban por todo Madrid la decisión real, Alfonso buscó a Esperanza en los jardines del palacio. La encontró observando a los niños, que correteaban bajo la atenta mirada de Carmen y varios guardias. Han pasado solo 2 semanas desde que irrumpiste en la catedral, comentó Alfonso, colocándose a su lado, y has logrado cambiar siglos de tradición. No fui yo, respondió Esperanza con una leve sonrisa. Fueron ellos, nadie puede mirarlos y no ver la mano del destino. Alfonso tomó su mano suavemente. El gesto, tan simple y a la vez tan íntimo, hizo que ambos recordaran tiempos más sencillos, cuando eran solo un hombre y una mujer enamorados, sin el peso de coronas y profecías. Hay otra tradición que me gustaría cambiar, dijo Alfonso, la que dice que un rey no puede desposar a quien ama si no tiene sangre noble. Esperanza lo miró con sorpresa. Alfonso, hace 7 años te hice una promesa con este anillo, continuó él, sacando de su bolsillo el anillo de rubí que Mateo le había devuelto en la catedral. Te prometí que encontraría la manera de que estuviéramos juntos. He tardado demasiado en cumplir esa promesa. Se arrodilló frente a ella, como un simple caballero ante su dama. Esperanza Vega, madre de mis hijos, mujer que nunca dejé de amar, incluso cuando creía odiarte. ¿Me concederías el honor de ser mi esposa, mi reina, mi compañera para afrontar juntos lo que el destino nos depare? Las lágrimas brillaban en los ojos de Esperanza, mientras extendía su mano para que Alfonso deslizara nuevamente el anillo en su dedo. Sí, respondió simplemente desde la distancia. Los trillizos observaban la escena con expresiones idénticas de aprobación, aunque eran demasiado jóvenes para comprender completamente lo que significaba una profecía. Entendían perfectamente lo que veían, sus padres finalmente reunidos, cerrando un círculo que se había roto 7 años atrás. En las semanas siguientes, el reino viviría transformaciones extraordinarias. Las negociaciones con Portugal comenzarían con una nueva esperanza de unificación pacífica. El duque de Valverde y sus cómplices enfrentarían juicios públicos por traición, y una boda real se prepararía, no como una alianza política,
sino como la celebración de un amor que había superado la adversidad, pero en la distante Aragón, Isabela no había olvidado ni perdonado la humillación sufrida. En sus aposentos privados, planificaba meticulosamente su venganza contra los Montesoro, el futuro de España. Aunque brillante con la promesa de la profecía cumplida,